Una cordial bienvenida para cada uno de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la sede de Santiago en ISAE Universidad, que cursarán a partir de este momento la asignatura Cultura de Aprendizaje, Servicios, Seguridad y Resiliencia. Les habla Gustavo González, quien va a compartir esta experiencia como facilitador. Al darles la bienvenida y al recibirles en esta nueva asignatura, el deseo principal es que ustedes puedan llevarse un aprendizaje sencillo, pero significativo, sobre lo que es el aprendizaje-servicio. Fundamentalmente ese es el centro de nuestra asignatura. El aprendizaje-servicio como tendencia pedagógica, el aprendizaje-servicio como metodología didáctica, el aprendizaje-servicio como un método de enseñanza para las habilidades ciudadanas. En ese sentido, nosotros vamos a utilizar como metodología de trabajo, es muy particular, es una metodología muy propia de Gustavo, pero también muy en boga con la nueva didáctica. Vamos a utilizar lo que se conoce como rutinas y estrategias de pensamiento. Por eso les voy a pedir que con atención observemos el siguiente video un poco para que entendamos cuando yo les hable de rutinas o de destrezas o de estrategias de pensamiento, ustedes sepan sobre qué entender, cómo aplicarlas y de alguna manera para qué las estamos utilizando. ¿Ok? Presten por favor atención al siguiente material. Enseñar a pensar en la escuela es muy importante. Bien es cierto que todos los seres humanos pensamos prácticamente desde que tenemos uso de razón. Lo cierto es que no siempre pensamos de manera eficaz. ¿Qué es pensar de manera eficaz? ¿Qué es pensar bien? Pues emplear destrezas que nos permitan tomar decisiones de manera consciente, adecuada, y también resolver problemas tomando como referencia todas las herramientas que uno tiene para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. También enseñar a pensar implica educar a nuestro alumnado para hacerlo personas que observen de forma cuidadosa que ante un acontecimiento, una lectura, un cuadro, sea capaz de expresar lo que siente, se cuestione la información que está viendo en esa obra. En definitiva, que sea capaz de opinar lo que está viendo, que se haga preguntas y que sea en definitiva un observador activo. Existen formas para poder entrenar al alumnado en ese pensamiento de calidad, profundo, analítico. Hay docentes que ya enseñan a pensar en sus aulas, pero a veces no lo hacen de manera organizada y secuenciada, sino porque ellos mismos son buenos pensadores. Afortunadamente, varios investigadores, como David Perkins con las rutinas o Robert Schwartz con las destrezas, nos han dotado de instrumentos y habilidades que nos permiten, con estrategias, implementar la cultura de pensamiento en el aula. En particular, las rutinas son pasos sencillos que nos permiten guiar a través de preguntas, procesos mentales que lo que hacen es profundizar en la cultura del pensamiento en el aula, en el alumnado. En el caso de las destrezas estamos hablando de procedimientos más complejos. Tienen una estructura que inserta una serie de elementos que combinados entre sí logran un pensamiento más analítico y eficaz que se combina perfectamente también con las rutinas. Igual que en otros aprendizajes se aprende haciendo, para aprender a pensar se aprende pensando. Y de esta forma tenemos que buscar espacios en el aula para hacer el pensamiento visible. Por naturaleza el pensamiento es invisible, pues tenemos que buscar la forma y estrategia de visibilizar ese pensamiento por parte del alumnado. Hablamos de metacognición. El proceso de metacognición consiste en pensar sobre cómo hemos pensado. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa esfera interna y a veces casi desconocida del pensamiento cuando uno toma una decisión, cuando uno realiza un acto y no otro? Aquí tenemos el producto estrella, el factor clave de la enseñanza del pensamiento. Hacer preguntas, y no cualquier pregunta, buenas preguntas. Y también buscar buenas respuestas, pero respuestas que obedecen a un proceso cuidadoso de pensamiento y en este caso a todo el proceso, como decía el compañero, de visibilizar qué es lo que sucede cuando pensamos.
de manera que podamos utilizarlo en siguientes ocasiones de manera consciente, mejorando el proceso cada vez más. Y dado que hemos comentado que la pregunta es el eje fundamental de la cultura del pensamiento, vamos a terminar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el primer paso que un docente tiene que dar para implementar la cultura del pensamiento en el aula? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existan. En mi caso, te diría que la respuesta sería pensar, pasar directamente a buscar motivos, tomar conciencia de qué es aquello que me mueve para enseñar a mis alumnos a que piensen de manera más eficaz. Esto pasa también por formarse, en este caso, con una oportunidad tan rica como la que tenemos entre manos, para poder dar un primer paso, el más pequeño que yo pueda dar, para poner en manos de mi alumnado la posibilidad de tener estrategias que le hagan poder tener una vida más plena. Entonces, enseñar a pensar es el sentido y el uso de las estrategias y rutinas de pensamiento. Hay una primera rutina de pensamiento que tienen establecida en el aula virtual. Vamos a hacer un repaso, una revisión de nuestro espacio virtual para que manejemos todos la misma información. Fíjense, nosotros en el aula virtual, que es lo que estamos presentando en este momento en pantalla, tenemos las lecciones. Ustedes pues sabrán que por experiencia de otras asignaturas, iniciamos todo el proceso con las lecciones. Tienen visibles todas las lecciones sin ningún problema, pueden ir viendo los materiales y algunos que agregaremos a medida que vayamos avanzando. En primer lugar tenemos la lección número 1, que es lo que se refiere a el aprendizaje servicio. Y para ello vamos a utilizar, en primer lugar, la rutina de pensamiento SQA. Entonces presten mucha atención en lo que vamos a hacer, porque requiero que en este momento trabajemos dos herramientas. En principio vamos a utilizar la herramienta Jamboard, que seguramente la conocen, es una pizarra digital de Google. Y con ella vamos a intentar responder las dos primeras preguntas que ven en pantalla. Escúchenme bien. Esta rutina que están viendo acá la deben entregar hoy mismo. Vamos a hacer un trabajo acá en plena clase para que ustedes puedan escribir a través de esa pizarra digital las respuestas que consideren en este momento a esas dos primeras preguntas. No es un examen. Así que no necesitan buscar en la web, no necesitan abrir otra página para ver qué es el aprendizaje de servicio, ni mucho menos. Necesito saber ahora qué es lo que saben de aprendizaje de servicio. Por eso la rutina se llama SQA, qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Las dos primeras columnas las vamos a trabajar hoy, ahora en clase, y luego cada uno va a descargar este archivo que ven en pantalla y va a rellenar con sus ideas ese archivo y lo sube a la tarea número 1. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer compartido, colaborativo en este momento. Quien no esté en la clase, y sé que una compañera por razones familiares no está y lo avisó, lo puede hacer una vez vea la clase y pueda ponerse al día. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar Jamboard? ¿Qué es Jamboard? Fíjense. Vamos a crear el Jamboard. Voy a explicárselos desde acá. Nosotros estamos en una cuenta de Google cualquiera, lo podemos hacer dentro de mí o fuera de él. En este caso, este es mi cuenta de correo que utilizo para la universidad. Entonces, sobre ella ubico Jamboard. Fíjense dónde lo estoy ubicando. Jamboard tiene una J, ¿sí? Y allí van a aparecer pues todos los Jamboard utilizados en muchos espacios. Voy a crear uno nuevo que es con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tiene Jamboard? Es lo que ven en pantalla. En este momento es una pizarra en blanco. ¿Qué pasa con esa pizarra? Bueno, en principio a la pizarra le vamos a llamar marco, a esa pizarra blanca que ven allí. Cada Jamboard puede tener hasta 20 marcos, es decir, 20 páginas que funcionan como pizarra. Allí podemos escribir. Miren, esta pizarra se puede utilizar con niños desde preescolar hasta con actividades de
capacitación de posgrados. ¿Por qué es muy versátil? Se puede trabajar con escritura a mano alzada, por ejemplo, está el marcador, el rotulador, el subrayador, el pincel. Está cómo borrar eso, o sea que se puede escribir y borrar. Pero yo quisiera que nos centráramos en este cuarto icono. Los que estén con celular también pueden trabajar en Jamboard. Lo único que cuando yo les mande el enlace ahora por este chat de aquí de Meet, les va a pedir que descarguen la aplicación. La aplicación no es pesada. Cuando estén en la aplicación, no les va a aparecer no le van a aparecer las funciones a la izquierda, como lo están viendo en mi pantalla, sino que les van a aparecer en la parte inferior, ¿sí? Y en su momento les explicaré cómo van a hacer lo que voy a mostrar en pantalla. Vamos a utilizar, como dije, la estrategia, la rutina de pensamiento que sé y que quiero saber. Esas son las dos preguntas que vamos a responder hoy. Recuérdense que la última pregunta que aprendí es una pregunta para el final de la asignatura. Entonces, esto no lo responderíamos hoy. Esta es la rutina que sé y que quiero saber, o la primera parte de la rutina, mejor dicho. Vamos a utilizar stick note o notas adhesivas, como lo ven en pantalla, y van a responder de forma sencilla estas dos preguntas y firman la respuesta. Por ejemplo, Gustavo. Y le ponen el color que deseen. Para los que están en celular, una vez que responden, debe quedar algo así. Las dos preguntas al mismo tiempo. No van a hacer una nota para cada pregunta, sino las dos preguntas al mismo tiempo. Los que están con celular, cuando descarguen la aplicación, las funciones les van a aparecer, como dije antes, en la parte inferior. Al final, a la derecha, hay un signo de más. Allí le van a dar clic, van a pisar en su celular y le va a subir, se va a desprender un menú hacia arriba. Y le va a aparecer algo así como Sticky Note, que es lo mismo que nota adhesiva. Ese Sticky Note van a utilizarla para hacer su respuesta desde el celular. Entonces, tenemos para ello unos 5 minutos, no necesitamos más tiempo para hacer esa respuesta. Si necesitan un poco más, pues lo damos. Pero vamos a hacer el esfuerzo de a las 11:30 ir cerrando. El que tenga imposibilidades de abrir el enlace que les voy a compartir, tenga el favor de hacerlo, escribirlo en su cuaderno a mano y nos los pasa por el chat para poderlo compartir en el momento en que nos presentemos, porque yo necesito conocer. Voy a darles acceso a todos a través del enlace. Repito, el enlace se los voy a compartir por el chat de aquí de Meet. Para los que nunca han trabajado Meet, en la parte inferior, si están en computadora, dice mensajes de la llamada. Ese es el chat. Para los que estén con celular, tienen que ir a la parte inferior y van a ver un cuadro que es mensajes de la llamada. Lo abren y ahí aparece el enlace que les estoy compartiendo en este momento. Vamos entrando, por favor. Rosa, Jorge, Griselda y Julio. Muy bien. Ya entró uno. Van a aparecer como anónimos, por eso necesito que lo firmen. Y comenzamos a responder. Repito la explicación. Si entraron en la parte izquierda, si están por computadora, tienen el cuarto icono, nota adhesiva. Si están por celular, en la parte inferior, con el más. Ok, aprendizaje. Vamos a ponerle nombre al archivo. Ok. Estén atentos de no montarse sobre el trabajo de los demás. Es decir, tengamos cuidado. Todos somos editores y todos podemos escribir, pero también sin querer arruinar el trabajo de los otros. Entonces, por favor, no le den deshacer. Traten de no dar usar el botón deshacer para que no vayamos a eliminar algo que haya escrito el compañero. Adelante. Por acá está lloviendo, pueden escuchar al fondo, pero eso, bueno, no nos interrumpe mientras tanto. Espero que ustedes tengan mejor condiciones por allá. Cierro el micrófono para que podamos trabajar.
Buenos días, profesor. Buen día. Buenos días, Griselda. Cuéntame. Buen día. Una consulta. Hay que responder dos preguntas. ¿Son Ajá. dos notas adhesivas o en una sola nota adhesiva respondo las dos En una interrogantes? sola nota responde las dos, para que se Ajá, pueda ver gracias. ahí. Vale, a la orden, Griselda. Profesor, buenos días. Buenos días, Julio. Adelante. A ver, ¿qué sé y qué quiero saber? ¿Van en dos cuadros o uno solo? Uno solo. Ajá. En una sola nota responde las dos preguntas. Ujú. Entonces, lo que tengo que hacer es qué sé y qué quiero saber. Sobre Algo, aprendizaje de servicio. ¿cómo? Sobre aprendizaje de servicio, esa es la pregunta. ¿Qué sé y qué quiero saber sobre aprendizaje de servicio? Dos preguntas, Entonces, pero las respondes en una sola nota. Primero dices qué sabes y luego qué quieres saber, pero en una sola nota. ¿Sí? digamos, sé que está lloviendo y quiero saber hasta cuándo está lloviendo. Algo así. Sí, pero vas a centrarte en lo que es aprendizaje de servicio. La pregunta es, ¿qué sabes sobre aprendizaje de servicio? ¿Y qué quieres saber sobre aprendizaje de servicio? Ya, listo, gracias. A la orden. Recuerden que la pregunta es, ¿qué sé sobre aprendizaje servicio? No le quiten las palabras. O sea, no es lo que yo sé de aprendizaje. No, es lo que yo sé, si sabe algo, de aprendizaje servicio. Es un todo. El aprendizaje servicio es un todo. Es un conjunto de palabras que van unidas. Es un concepto único. Entonces, ¿qué sé sobre aprendizaje servicio y qué quisiera saber? No sobre aprendizaje solo, que también sería interesante saber lo que ustedes saben sobre eso. Pero para que nos centremos, la pregunta es, ¿qué sé sobre aprendizaje de servicio? ¿Y qué quiero saber sobre aprendizaje de servicio? Algunos lo escriben con guión, otros sin guión, pero es un solo concepto. ¿Vale?
Si quieren modificar alguna de las fichas, sencillamente le dan doble clic y vuelve a abrir y así lo pueden ampliar. Y recuerden, por favor, firmar para saber de quién es. De todos modos, lo van a presentar ahorita. Insisto, por favor, en los nombres. Vamos a comenzar entonces. Profe, cuando usted decía que había que... Rosa. Ajá, dígame. Había que firmarlo abajo. Después de lo que digo, pongo el nombre, ¿no? Ya, eso es todo. Sí, exacto. Ya, gracias. Aquí Julio. Gracias. Aquí está Julio César. Aquí está Griselda. Muy bien. Soy yo el que las está moviendo, ¿oyeron? Y aquí está Rosa. Perfecto. Ok, Jorge ya está entrando su... Jorge, yo soy el que lo estoy moviendo para comenzar. Y aquí hay otra que sé que es una experiencia educativa de diversas fuentes. Ok, vamos a comenzar mientras se va terminando. Entonces, fíjense, cuando yo tomen la palabra, presentan sus respuestas, pero me comentan, van a responderme además, escúchenme bien, por favor. La actividad es para conocer qué saben, pero también para conocerlos a ustedes. Entonces, por favor, me van a responder a la pregunta, ¿por qué están estudiando ciencias de la educación? Entonces, mi nombre es Gustavo González, estas son mis respuestas, esto es lo que yo sé sobre aprendizaje de servicio, lo que quiero saber, y estudio ciencias de la educación por esto, esto y esto. ¿Vale? Vamos a escuchar a Rosa para que nos comente sus ideas. Yo voy poniendo en grande sus respuestas para que todos los demás veamos lo que ha dicho. Rosa, adelante. ¿Enciendo la cámara, profe? Siempre, preferiblemente. No la ha abierto nadie o la han abierto con mucho temor, pero no se preocupen, eso no queda grabado, sino cuando usted habla, nada más. Sí, exacto. Adelante. Buenos días, profesor, compañeros. Lo que sé de aprendizaje y servicio es que son como estrategias que le permiten al estudiante expresar su aprendizaje significativo y de repente también al docente emplear las metodologías que ayuden a estimular esos aprendizajes significativos en cada uno de los alumnos. En cuanto a qué quiero saber, pues quisiera saber cuáles son esas metodologías que se puede emplear, que puede emplear el docente en este caso, ¿verdad? Para que ese aprendizaje en los estudiantes sea de forma perdurable. ¿Qué estrategias se pueden utilizar dentro del aula de clase? Mi nombre es Rosa Urriola, estudio licenciatura en Ciencias de la Educación, profesor, ya yo soy docente en ejercicio.
pues voy a ser sincera, estudié un profesorado en educación, el cual no me dan el título porque no tenía esta licenciatura. Entonces, para no perder ese tiempo, pues, que aprendí mucho, pero también en lo económico, y usted sabe que el tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Entonces decidí estudiar esta licenciatura en ISAE para ver si posteriormente entonces saco mi título del profesorado. Bueno, y también para adquirir más conocimiento profesor, porque verdaderamente hemos tenido profesores que en realidad han sido bastante innovadores. No me arrepiento, ha sido una inversión muy costosa, pero también muy valiosa para los conocimientos en nuestra vida diaria. Como se dice, el cerebro nunca deja de aprender. Siempre hay cosas nuevas por aprender. Excelente, Rosa. Gracias por tu intervención, por tus ideas, por eso que mencionas allí. Yo voy a retomar al final todas las ideas de lo que han ido compartiendo. Profe, su micrófono. Bien, gracias, Rosa, por tu participación. Al final yo voy a hacer un recorrido por las ideas que han comentado para hacer el cierre de esta primera parte. También agradezco, pues, tus respuestas con respecto al trabajo, al por qué estás en la licenciatura. Vamos a escuchar a Jorge. Gracias. Buenos días. Buen día, Jorge. Adelante. Tienes en la pantalla tu información. Sí, estoy tratando bien. Buenos días, profesor, compañero. Para mí, aprendizaje y servicio pues implica apropiarse de nuevo conocimiento, de métodos, de práctica para incrementar y mejorar las habilidades, y teniendo todo esto pues aplicarlo ya sea para beneficio personal o para ayudar a la comunidad. Pues mi objetivo en esta carrera de licenciatura en Ciencia de la Educación pues es más que todo pues conocer lo que es la diferente metodología de enseñanza que podemos aplicar. En el caso mío pues buscando mejorar lo que es la habilidad para enseñar a los estudiantes y bueno, nutrirme de más conocimiento para beneficiarlo sobre todo a mí y también a los estudiantes. Gracias. Excelente, Jorge. Gracias por tu participación. Muy buena. Vamos a escuchar a la compañera Griselda. Buen día a todos. Adelante, Griselda. Adelante. Ajá. Tenía claro el concepto de aprendizaje, pero de servicio quizás no. Por eso mi comentario de lo que sabía lo enfoqué más en lo que era el aprendizaje. Para mí el aprendizaje y servicio se refería a los cambios de conducta que se presentan en los distintos procesos de enseñanza y cómo atenderlos de forma eficaz. Pero escuchando a mis compañeros veo que dicen más o menos como que hay que involucrarlo, que las actividades que ellos realicen sean colaborativas y tengan ese valor agregado con su contexto. Lo que quisiera saber son las metodologías, las herramientas y las técnicas que puedo utilizar para la implementación oportuna en las aulas de clases. Quisiera saber cómo puedo hacer una intervención oportuna y cómo podría lograr que mis estudiantes tengan actividades y realicen proyectos o también actividades que tengan ese valor agregado que les quede para el resto de su vida esa experiencia. Mi nombre es Griselda Santos, como decían mis compañeros, también soy docente y estoy en la licenciatura de Ciencia de la Educación con el fin de incrementar mis conocimientos y también tener esas herramientas y actualizar nuestros conocimientos que los necesitamos en esta nueva era digital que siempre nos lleva a tener mayores exigencias y también como profesional buscar ofrecerle lo mejor a nuestros estudiantes. Excelente, Griselda. Gracias por tu aporte y por tus ideas. Y lo interesante es lo que tú misma has hecho.
Por eso Vygotsky y Ausubel van a hablar del aprendizaje entre pares. Fíjate que tenías una idea, referiste tu idea, pero hiciste mención a lo que los otros han dicho. Y eso es importante. Primero, porque estás prestando atención. Y segundo, porque ellos lo están diciendo con un lenguaje sencillo. Y ese lenguaje sencillo, que no quiere decir que no sea importante, sino justamente es un lenguaje que puede llegarte y que te llegó. Y fíjate que tú misma hiciste una nueva conexión. A eso es que se refiere, ese es uno de los frutos de la rutina de pensamiento, ¿no? Porque además está por escrito, yo lo puedo leer. Fíjense que el proceso de hablar es un proceso sencillo. Nosotros cuando aprendemos a hablar porque vemos a otros hablando, nosotros no vamos a la escuela para aprender a hablar, pero sí vamos a la escuela para aprender a escribir y aprender a leer, porque son procesos superiores, sobre todo la escritura. La escritura es la más difícil, es la que más elementos tiene como muchas normas, muchas formas, y uno no habla igual como escribe. Y si lo hace, entonces hay algo que está funcionando de forma incorrecta. Entonces te felicito por lo que acabas de hacer. Ese es el sentido de las rutinas de pensamiento. No solo lo que yo me sé, que está bien, sino lo que los otros me van a ir aportando. ¿Vale? Muy bien, Griselda. Vamos a escuchar al compañero Julio. Adelante, Julio. Bueno, buenos días, profesor. Yo me enfoqué más en la pregunta y voy a decir, que sé que el aprendizaje en servicio es una metodología de trabajo para enseñar las nuevas técnicas, para enseñar nuevos procesos de educar, nuevos procesos de aprendizaje, nuevos procesos de enseñar al niño, enseñar al estudiante, disculpe. Y yo hice la pregunta que quisiera saber que en cuántas ramas de enseñanza se dividen. Esa fue la pregunta que sé y que quiero saber que en cuántas ramas de enseñanza se divide el aprendizaje en servicio. Bueno, mi nombre es Julio César de Arco Almanza y soy licenciado en Educación Física, pero estoy en licenciatura en Ciencias de la Educación, pues porque quisiera saber más metodología de enseñanza para enseñarle a los estudiantes y bueno, como dijo la maestra Rosa, pues superarme cada día más en esta nueva era tecnológica y nueva era de enseñanza, nuevos métodos de aprendizaje. Eso es todo, profesor. Gracias, Julio, por tu aporte y por tus preguntas. Aquí vamos a ponerle un puntito acá para separar una pregunta de otra, que el tilde. Quiero saber. Vamos a guardar por aquí. Aquí el corrector nos pone algunas cosas y queda mejor. Bien, no sé si este es lo de Joana. Joana, te escuchamos. Es lo que está en pantalla. Es que no pude terminar porque tuve problemita con celular. Me imaginé que estás con celular, tranquila. Recuerden que esto es un primer ejercicio para que lo compartamos, pero ya después con calma ustedes descargan el formato de la rutina y lo responden con más calma y lo suben. ¿Vale? Adelante, Joana. Sé que es una pedagogía de diversas fuentes teóricas como vía para la experiencia educativa. Lo que quiero saber es con qué otras herramientas podemos adquirir para fortalecer la enseñanza y aprendizaje. Estoy en la licenciatura, mi nombre es Joana Yailin Peñalba Mela, estoy en la licenciatura de Ciencia de la Educación, porque más que todo quiero superarme, adquirir conocimientos y así brindarle a mis estudiantes. Muchas gracias, profesor. Excelente, Joana, gracias a ti por tu aporte. Entonces, que sé que es una experiencia de pedagogía diferente. Bien, entonces ya hemos presentado a los 5 que están acá. Tenemos a una compañera con una situación personal. Le hemos mandado un mensaje privado, no al grupo, para desearle éxito a la compañera Nidia. Bien, fíjense. Ustedes han dado en el clavo en algunos aspectos, quizás faltan otros. Quizás el término aprendizaje de servicio
muchas veces nos cuesta. Lo van a conseguir con rayita en el medio, con guión, como aquel que dice, y lo van a empezar a conseguir sin guión, como está en la pantalla, como se los he escrito. ¿Cómo es la forma correcta? Esta. Ya en el castellano, las palabras compuestas con guiones cada vez se deben utilizar menos. Entonces, eso para que lo tengamos presente. 2. Cuando hablamos de aprendizaje-servicio, nos referimos a una metodología concreta donde estimulamos el aprendizaje de los estudiantes a través de acciones de servicio concreto. Es decir, que el prestador de servicio sea el estudiante a través de los conocimientos, habilidades y destrezas que está adquiriendo. Ustedes hablaron de 3 términos que quiero resaltar que son importantes. Uno, que se ajusta a la realidad. Cuando hablamos de realidad, en este caso es lo que los estudiantes logran hacer en la realidad concreta donde están. No hace falta ir a hacer servicio a otro planeta, a otro país, a otra provincia, no. En la propia realidad donde el estudiante está, sería el primer contexto. Usaron otra palabra importante que sería comunidad. Es decir, que el aprendizaje-servicio es una metodología que impulsa que el aprendizaje no se quede en las escuelas o en las universidades, sino que salga a la vida de las comunidades que están alrededor de la escuela. Y un tercer elemento que ustedes hablan es, y lo insisten mucho, son las herramientas con las cuales se hace el aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio se trabaja mediante proyectos. No confundamos lo que es la metodología de aprendizaje-servicio con el aprendizaje basado en proyectos. Son 2 tendencias distintas, pero podemos unirlas en los grados de primaria y secundaria hasta 10º. ¿Por qué digo hasta 10º? Porque de 10º en adelante los chicos deben prestar un servicio social por ley. Ese servicio social que prestan los estudiantes de bachillerato está sustentado legalmente aquí en Panamá como una forma de aprendizaje-servicio. Es decir, ellos prestan un servicio a la comunidad y en ese momento están utilizando sus habilidades, sus conocimientos, sus competencias y están aprendiendo. En las universidades pasa lo mismo. Las universidades tienen 2 líneas. El aprendizaje-servicio establecido en el servicio social del estudiante de educación superior y la responsabilidad social de las universidades. Entonces, en concreto, el aprendizaje-servicio se vuelca al trabajo de las comunidades. Por eso, una de las palabras que tiene nuestra asignatura es la palabra resiliencia, sobre la que vamos a desarrollar mucho más aspectos en la próxima clase. Pero en esta clase quisiera que les quede concreto esto. El aprendizaje-servicio por completo, repito, la palabra el concepto es completo, aprendizaje-servicio. Es una metodología de enseñanza y enseñanza, ¿sí? Donde el estudiante vuelca, utiliza, practica sus conocimientos, sus habilidades en el entorno de una comunidad o de una necesidad comunitaria. ¿Ok? Entonces, esto, repito, tiene una base muy sencilla, pero a la vez muy sólida. La escuela cada vez más se está cerrando a sí misma. Y hay unos conceptos desde la educación, que es que la escuela tiene que ir en salida hacia las comunidades, es decir, participar de la vida de las comunidades. Entonces, ¿cómo sé que eso que está aprendiendo el estudiante sirve para la vida de la comunidad, sirve para la sociedad? Nosotros decimos que en la escuela los chicos se forman para la sociedad, pero ¿realmente lo están haciendo? La pregunta surge desde allí. ¿Por qué? Porque no sabemos si eso que aprende no solo le sirve a él, sino que le sirve al contexto de su comunidad local. Entonces, el esfuerzo del aprendizaje de servicio es ese. Tiene una metodología muy particular, que repito, lo he mencionado, es a través de proyectos. Y eso es lo que ustedes van a hacer como proyecto para el trabajo final. No me voy a adelantar, pero sí voy a ir diciéndole porque hoy
nos vamos de esta clase con algunas ideas para que vayan haciendo esa decisión y puedan presentar su proyecto final en un mes, es decir, en nuestra última sesión de clase. Mientras, vamos a compartir un material que nos puede servir de orientación en este sentido. Voy un momento sobre nuestra lección. En él voy a recordar lo siguiente. Tenemos la rutina SQA, que es lo que acabamos de trabajar. Allí tenemos 3 columnas. Atentos, solamente para esta primera parte responden la columna 1 y 2, porque son los conocimientos previos. Repito, no busquen en internet, no tienen que buscar en otras páginas, no es un examen. Lo vamos a hacer en función de lo que usted sabe y por supuesto de lo que acaba de ir escuchando de este servidor. La tercera columna que dice que aprendí y la parte inferior de esa rutina, que es la metacognición, lo van a realizar al finalizar la asignatura, es decir, después que presenten sus proyectos. Vamos a avanzar. Aquí tienen un PDF importante, es largo. Vamos sobre eso. Ustedes personalmente van a leer el primer capítulo nada más, que introduce estas ideas. Yo lo voy a presentar y luego veremos otro material audiovisual. Sobre todo para ir haciéndolo lo más dinámico posible. Vamos a esperar que cargue. Ok, está cargando. Entonces, fíjense, el aprendizaje de servicios, fíjense lo que coloca allí como imagen, ¿no? Es una mano pequeña, una mano más grande, una mano que intenta unirse, una mano que intenta establecer una cercanía mucho mayor. Entonces, estas mismas manos, este es de alguna manera el libro que les dejo, el PDF que les comparto. Vamos a leer básicamente el capítulo 1 y 2, ¿sí? Estamos hablando de unas 20 páginas para resumir estos aspectos. Yo voy a trabajar algunos ahora, sobre todo para tenerlos más claros. Lo primero que hay que decir es que el aprendizaje de servicio está siendo muy utilizado en diversos países y no solamente en Latinoamérica. El aprendizaje de servicio es una metodología que se viene trabajando incluso desde los Estados Unidos, que tienen páginas importantes de ese aprendizaje desde la comunidad, desde esa necesidad que las comunidades comiencen a percibir los logros, los alcances que están teniendo nuestros estudiantes. Fíjense qué dice acá. La metodología del aprendizaje de servicio puede definirse como un servicio solidario desarrollado por los estudiantes, destinado a atender en forma acotada y eficaz. Cuando dice acotada, es que es precisa. No puede ser cualquier manera ni puede ser de cualquier forma, porque muchas veces estamos hablando de estudiantes menores de edad, incluso niños. ¿Qué quiere atender? Necesidades reales y efectivamente sentidas de una comunidad, planificadas institucionalmente, de tal manera que todo tema de aprendizaje de servicio tiene que pasar por la evaluación de la institución. Es decir, que el aprendizaje de servicio no es solamente porque el docente lo desee, lo planifica y debe tener la anuencia de las autoridades de la institución, sobre todo si hay que salir del colegio, porque muchas veces el trabajo de servicio comunitario, pues lo lógico sería que sea en las propias comunidades, lo que llamamos in situ, en la propia comunidad. Pero a veces cuando los niños son muy pequeños, se hace un trabajo con la comunidad, pero es la comunidad la que se vuelca sobre el colegio, o sea, viene al colegio y el estudiante participa. Lo importante es que la actividad de aprendizaje de servicio esté integrada al currículum, es decir,
a esta estructura que nosotros llamamos diseño curricular y que define las asignaturas, pero también las competencias, lo que se va a lograr en esos estudiantes. Fíjense lo que nos dice por acá. Timothy Stanton nos dice que es una forma de aprendizaje experiencial. Ya no es tanto teórico. Una expresión de valores, servicio a los demás, que determina el objetivo, la naturaleza y el proceso de un intercambio social y educativo entre los estudiantes y las personas a las que ellos sirven, y entre los programas de educación experiencial y las organizaciones comunitarias con las que ellos trabajan. Por lo tanto, es una visión más humanista de la educación que hace dotar al estudiante no solo de explicar lo que él sabe, no solo de practicarlo, sino de meter en el corazón del estudiante que él es ciudadano y que como ciudadano participa del compromiso del desarrollo social, de su comunidad al menos, porque por ahí debemos empezar. Entonces, esta visión de la estructura del estudiante, repito, es un intercambio de valores. Y lo dice claramente el contexto de que el estudiante desarrolla valores de solidaridad solo siendo solidario. El estudiante desarrolla capacidad de servicio solo sirviendo. El estudiante desarrolla habilidades de empatía siendo empático. Entonces, no podemos pretender que un estudiante tenga conciencia comunitaria si no se acerca a su comunidad. No podemos pretender que un estudiante desee resolver problemas de la comunidad si no los conoce. No podemos pretender que nuestros estudiantes sean solidarios si no buscamos acciones donde él muestre solidaridad. Entonces, este es el sentido fundamental de la experiencia del servicio comunitario. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud, alguna idea que quisiera que compartiéramos o duda que haya surgido? ¿Va quedando claro qué es el aprendizaje de servicio y cómo se visualiza en el entorno pedagógico? Sí, profe. Pienso que sí, en realidad, bueno, he aprendido muchas cosas hoy sobre lo que es el aprendizaje de servicio, y cuando usted dice que el estudiante para ser solidario tiene que tener, o sea, esa base desde el hogar, porque los valores siempre se forman en el hogar, ¿verdad? Y posteriormente, pues, el docente también tiene que ser esa persona, ese espejo donde se reflejan los estudiantes, porque de repente no le podemos exigir al niño algo que nosotros no damos, ¿sí? No. Y es lo que muchas veces pasa en centros educativos, pues, o en la escuela, en la casa, que le exigimos a los niños lo que nosotros no les implementamos a ellos. Y muy interesante, profe, ¿verdad? Que muy interesante la clase. Qué bueno, Rosa. ¿Algún comentario más? Gracias por tu aporte y tu resumen. Griselda, te escucho. Sí, ahora que usted nos está explicando más el concepto, puedo decir que sí lo he hecho en mis estudios, porque nosotros siempre cuando dábamos alguna materia, por ejemplo, una vez dimos riesgo y desastre y el profesor nos llevó a una escuela a hacer lo que fue sobre lo de los incendios, sobre cómo podíamos actuar referente a eso, un simulacro. Nos llevó a una comunidad y en esa escuela hicimos el simulacro con los estudiantes participando, y esa experiencia nos quedó para la vida, porque ahora que usted habla referente a eso, que tiene que ser algo de experiencia, que nosotros no podemos hablar de algo que no hemos vivido, así que sí nos quedó esa experiencia, y también saber cómo debemos actuar cuando hay estos casos. Y cuando estábamos también en sexto año, que teníamos que hacer el servicio social, que podía ser allí en la escuela, en el jardín, limpiándolo, o dependiendo del proyecto que allí en la escuela implementaban. Es decir, que ese servicio sí lo hemos desarrollado. Esa es la idea, Griselda, esa es la idea. Y fíjate, como tú misma has dicho, se hizo significativo porque significativa fue la acción en donde ustedes participaron. A veces no hay que saberlo todo. A veces, bueno, aquí hay una diferencia importante y tú también la acabas de plantear, ¿no? Si el estudiante está en la escuela, en bachillerato, incluso niños de primaria,
a los que les acostumbremos a la acción social, por supuesto que es más la prestación del servicio que el conocimiento que dan, que lo dan también. Pero cuando el servicio social, es decir, cuando el aprendizaje servicio se aplica en la universidad, que es el caso de ustedes, aquí van a ser otros aspectos, porque no es solamente la acción social que ejerzo, sino en qué me estoy formando. ¿Sí? Algunos países han asumido la ley del servicio comunitario del estudiante de educación superior a partir de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con esa Agenda 2030? Bueno, tiene una serie de objetivos de desarrollo sustentable y sostenible. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que el universitario tiene que comprender justamente que no solamente le basta licenciarse en una carrera, sino tener una conciencia ciudadana y comunitaria de que su carrera impacta a la comunidad y que al impactarla, la impacta en lo que él sabe. Es decir, que si soy abogado, pues presto servicios a la comunidad en eso que me formé como abogado. Si soy especialista en turismo, aporto a mi comunidad o a mi región esos aspectos que potencien el turismo. No solamente por el dinero o por la labor, que eso es importante, por supuesto, porque todos lo necesitamos y es parte de nuestro desarrollo profesional, pero también esos valores de servicio social que pueden inculcarse en nosotros. Entonces piensen ustedes ahora que para esta asignatura no nos bastará saber qué es el aprendizaje de servicio y sus componentes, que es lo que vamos a ver en el material, Profe. sino además, ya te doy la palabra, sino además cómo nosotros en esta asignatura podemos aplicar en pequeño, aunque sea, una labor de servicio social para aplicar el aprendizaje de servicio. Julio, te escucho. El aprendizaje de servicio aquí en más bien, según lo que yo he entendido, cuando yo estuve en la escuela, qué sé yo, en sexto año, se da más bien es de que vayan a pintar y no había, lo que no se veía era que por lo menos un objetivo concreto hacia qué tú ibas al objetivo que tú ibas, digamos, pintabas la escuela, pero el facilitador no te decía, mire, vamos hacia esto porque vamos a dejar una huella aquí, los graduandos, ¿me entiende? ¿Me entiende lo que le estoy tratando de Sí, decir? Pues totalmente. no había como un objetivo hacia el final de lo que se quería. Y ahora usted lo está diciendo que el objetivo, pues, es darle un servicio a la comunidad, darle un servicio a la educación, darle un servicio a la escuela. Así es. Sí, por eso es que hay que formar en eso. Por eso ustedes lo tienen en su currículum, para que cuando les toque a ustedes no pase eso mismo, Julio. Justamente por eso está en el diseño curricular de la formación del profesorado, de todo docente. Porque necesitamos que las escuelas se vuelquen sobre eso. Fíjate que muchas veces los directivos, y con razón, hacen muchos esfuerzos para que la comunidad colabore con su escuela. Y eso está bien, porque las escuelas lo necesitan. Pero también ahora el esfuerzo es bidireccional. Es decir, necesitamos que también las escuelas entiendan que la comunidad necesita. Mira, hay algunas experiencias de servicio, de aprendizaje de servicio extraordinarias y muy sencillas. Miren, hay algunas que están en zonas rurales y tienen el bachillerato. O cercano a las zonas rurales, los bachilleratos se dedican a ayudar a las personas de tercera edad que tienen dificultades de lectura, a ayudarles a alfabetizar. Y en algunos países, a veces con toques ideológicos, pero que no vienen al caso, esa es una estructura muy válida. Es decir, el que está saliendo de su bachillerato ayuda a su comunidad, a los ancianos de su comunidad o a las personas mayores de su comunidad a aprender a leer o a desarrollar un poco más esa lectura que no ha podido desarrollar en su vida, porque son trabajadores del campo, porque se han dedicado expresamente a las labores de la ganadería o de la agricultura, así sea de subsistencia. Entonces, son situaciones muy precisas. A veces no basta solamente montar la pared, y aquí también quiero hacer otro esfuerzo de análisis.
hay servicios sociales que tienen mucho de asistencial, ¿no? A veces creen que, a veces, supóngase, es necesario que una comunidad tenga una sala de reuniones comunitarias, porque hay comunidades que no lo tienen. Entonces los chicos se esfuerzan en recolectar dinero para crear ese salón, ¿sí? Y se queda allí, hacen el salón y la comunidad pues verá cómo lo usan. Y se olvidan que todo aprendizaje de servicio tiene un toque de formación, tiene un toque pedagógico. ¿Por qué? Porque no es solo hacer ese salón comunitario, es enseñarles a usar el salón comunitario, es crear con la comunidad las normas de uso, quién se va a responsabilizar, cómo se va a hacer el mantenimiento de ese salón. Ese salón tiene sanitarios, es decir, que le puedo dejar el proyecto a otro grupo, que el año que viene, no sé, un año hicieron el salón, otro año hicieron los sanitarios, otro año le hicieron un sistema de, qué sé yo, de iluminación, no lo sé. Lo que quiero decir es que no es solamente hacer cosas materiales, sino hay cosas que tienen que quedar, desarrollos, elementos que tienen que quedar en el corazón de la gente y que es esa otra parte de valores que podemos enseñar en nuestros estudiantes. Entonces, que no se nos olvide que el aprendizaje de servicio es una metodología de enseñar haciendo, pero de enseñar haciendo hacia afuera. El enseñar haciendo es importante y ya hay maestros que lo aplicamos en nuestras clases. Ahora hay que salir y en ese salir a la comunidad. Vamos a ver este material y continuamos la reflexión. Ustedes pueden ser parte de ese concepto. ¿Les gustaría? Hola chicos, ¿saben lo que es el aprendizaje servicio? Si les digo que ustedes pueden ser parte de ese concepto, ¿les gustaría conocerlo? Pues vamos a descubrirlo. El aprendizaje servicio es un método para unir compromiso social con el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a ser competentes siendo útiles a los demás. Además, el proceso educativo tiene como finalidad el capacitar y desarrollar a ciudadanos comprometidos con la sociedad. ¿Y qué mejor manera de aprender que poniendo en práctica lo que se conoce? Existen 5 componentes que pueden emplear para un proyecto de aprendizaje-servicio. Estos son: 1. Protagonismo del alumno. Se establecen propuestas sobre planificación e implementación del proyecto. 2. Atención a una necesidad real y establecimiento de posibles acciones a tomar. 3. Conexión con objetivos curriculares de acuerdo a la asignatura. 4. Ejecución del proyecto, que es ponerlo en práctica, que resultará en la satisfacción de la necesidad detectada. 5. La reflexión, que se trata del empleo de habilidades de pensamiento crítico para la elaboración del proyecto y para aprender de este. El método de aprendizaje-servicio debe ser voluntario, así que, ¿están dispuestos a colaborar y accionar en favor de la comunidad y sociedad en general? Les aconsejo que participen, se integren y tomen iniciativa junto a sus profesores para aportar eficientemente y productivamente a la sociedad. ¡Ánimo y manos a la obra! Entonces, de esto se trata. Nosotros tenemos que hacer un proyecto de aprendizaje-servicio. ¿Cómo va a ser ese proyecto o hacia dónde debe apuntar ese proyecto? Este es el trabajo final. Nosotros en la próxima sesión la vamos a dedicar fundamentalmente a que ustedes, estas 2 semanas, van a hacer 2 actividades. ¿Ok? Y en ese desarrollo de las actividades, prestenme atención porque lo voy a explicar, necesito que sobre eso piensen. Ustedes hasta ahora me indican que son 5 más la compañera que no pudo son 6. ¿Realmente cuántos suelen ser en esta clase? Últimamente esa cantidad, profe, nada más nosotros, 6. más la compañera, 6. Sí. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer pueden hacer el trabajo final en pareja. El que lo quiera hacer solo, pues lo puede hacer solo. Pero el que lo quiera hacer en pareja, lo puede hacer en pareja. ¿Sí? Solo parejas, es decir, 3 trabajos. Lo anticipo para que lo vayan pensando. En la próxima sesión de trabajo, de nuestra segunda sesión sincrónica,
vamos a trabajar con la herramienta de estrategia de pensamiento problema-solución. Un poco para que ustedes traigan para ese día posibles acciones de desarrollo de aprendizaje-servicio. Yo les voy a dar aquí algunas ideas. Ustedes las pueden tomar o ajustar a las necesidades de su comunidad. Tienen que ser realistas, posibles. En este caso tienen que ser cortas, porque lo que tienen es muy breve de tiempo. Y lo que se desea es que puedan ser significativas, ¿ok? Miren, en lo que estoy tratando de presentar, aquí dice que es el aprendizaje-servicio, después dice componentes del aprendizaje-servicio. Si lo ven en su computadora, se los amplío para que lo vean. No me los está mostrando. Si hay algo que no se les muestra, está en el área de enlaces, donde consiguen el enlace de acceso al Meet. También dice una carpeta, dice materiales y complemento. Ahí están todos los videos y toda la información que yo voy utilizando en las clases. Eso por si no lo consiguen allí. Primer detalle. Segundo detalle, bueno, les estoy dejando el material aprendizaje-servicio, este básico, que es para lectura de su primer y su segundo capítulo. 2. Esto que dice que es el aprendizaje-servicio y los componentes del aprendizaje-servicio son 2 videos. El de componentes lo acabamos de ver y que es el aprendizaje-servicio con otros elementos, es el que van a usar en el foro 1 que ya voy a explicar. Y aquí tenemos las 10 mejores páginas sobre aprendizaje-servicio. Esa es para que la revisen en las parejas de trabajo y puedan ir viendo qué acciones pueden desarrollar ustedes desde el aprendizaje-servicio. Como estamos en situación digital, todavía virtual, hay algunas iniciativas que les pueden servir para trabajar el aprendizaje-servicio. Miren, les voy a dar algunas ideas, ustedes revísenlas, las piensan y en la próxima clase las vamos a trabajar. 1. Formación para personas de tercera edad en el uso de herramientas de comunicación virtual. 2. Uso de herramientas virtuales con madres o padres de familia para facilitar el acompañamiento en casa. 3. Algún sitio web con información de interés para la comunidad, espacios comunitarios y tal. 4. Algunos boletines digitales que puedan servir de información y de formación para la comunidad educativa. Podemos hacer tutoriales para utilizar las herramientas de un modo mejor, tutoriales genéricos. Son ideas que nos pueden servir porque eso es lo que vamos a trabajar en la tercera unidad, que es un poco el aprendizaje-servicio, el aprendizaje-servicio electrónico. Como también desde lo electrónico podemos recibirlo. Como tienen abiertas todas las lecciones, hay un documento en la lección 3 que se refiere específicamente a eso y ahí colocan otros ejemplos que les pueden servir. Entonces, lo importante como toda clase, como toda asignatura, es leer los materiales que se les ofrece. Entonces, yo divido el tiempo de esta semana, de estas 2 semanas, porque es quincenal que nos vemos, en estas 2 semanas lo divido en 2 partes. Presten atención, por favor, que ya me han escrito aparte con algunas dudas. La tarea número 1 corresponde a la rutina de pensamiento que sé, que quiero saber, que aprendí. Esa tarea es para entregar hoy y solamente responden las 2 primeras columnas, que son los presaberes. Lo mismo que acaban de responder en Jamboard, pero de forma organizada en el documento. 2. La tarea 2 es sobre la rutina veo, pienso, me pregunto. Es otra rutina. Todas las rutinas están en las lecciones y las van a conseguir de 2 maneras. Una en PDF, que es lo que voy a presentar ahora en pantalla, y luego en Doc, en Word, para que las puedan descargar y editar. No modifiquen los formatos, por favor. Céntrense en rellenar donde corresponde. Esta rutina veo, oigo también puede ser, pienso, me pregunto, la van a aplicar en el foro número 1. Y además van a entregarlo como tarea número 2. Repito, entregan su resultado de la rutina en tarea número 2
y lo comparten con sus compañeros en el foro 1. ¿Sobre qué van a trabajar? Sobre el video que tienen en el foro 1. Permítanme mostrárselo para mejores señas. Y como queda grabado, pues es más fácil después ustedes visualizar. En el foro, en la zona de foro de nuestro espacio del aula virtual, tenemos el foro de comunicación permanente, que es donde pueden dejar sus preguntas, aunque tenemos el chat, y eso está bien. Y tenemos en los foros de trabajo y discusión el foro 1, que se llama el aprendizaje servicio. Aquí tenemos este video, lo van a observar, lo van a ver y van a usar la herramienta, van a usar la estrategia de pensamiento. Veo el video, pienso en lo que dice el video y me pregunto. Dentro de la herramienta, repito, tienen las preguntas clave. ¿Qué observé en el video? Entonces solo se describen los aspectos relevantes o significativos de lo que vi. Pienso. ¿Qué pienso sobre el contenido que desarrolla el multimedia? En este caso, el video. Puede enfocarse en un tema que quiera pensar o en varios temas que le llamaron la atención. Y luego, ¿qué me pregunto? Es decir, ¿qué preguntas sobre el tema o relacionadas con el mismo me surgen al observar el video? ¿Qué vas a compartir en el foro? Tus respuestas. Copias y pegas, no lo adjunten. Copian y pegan sus respuestas. Compañeros, estas son mis respuestas a la rutina, veo, pienso, me pregunto. ¿Qué vi? ¿Qué pienso sobre lo que vi? ¿Y qué preguntas me genera lo que vi? ¿En qué se va a centrar la discusión? En tratar de juntos responder esas preguntas. Con eso inicio la clase dentro de 15 días. ¿Ok? Esa es una actividad importante. Si yo avanzo aquí, como les estoy mostrando en pantalla, si avanzo, entonces se puede descargar el documento. Y después dice curso de ciudadanía digital y seguridad. Este curso, a mí la palabra obligatorio no me funciona, pero es para que me entiendan que no es voluntario, que lo necesitamos hacer. Esto es un curso pequeño que está gratuito, por supuesto, de Google, que habla sobre ciudadanía digital, porque hacia allá tiene que ir derrumbándose su proyecto de servicio comunitario de aprendizaje y servicio. ¿Por qué? Necesitamos formar en ciudadanía en general, pero como les dije, la tendencia y la condición en la que estamos viendo la asignatura es electrónica, es virtual, es digital. Entonces nos vamos a centrar en el concepto de ciudadanía digital. Para ello, este curso está pensado para maestros, entonces les viene muy bien. Entonces claramente lo dice aquí, apreciados participantes, como parte del trabajo final y en aras de formar integralmente nuestro conocimiento del aprendizaje de servicio en términos de la era digital, deberán hacer clic en la siguiente imagen para acceder al curso gratuito y obligatorio sobre ciudadanía digital y seguridad, que es otro concepto que tiene nuestra materia. El mismo debe realizarse completo y hacer captura o foto de las actividades evaluativas realizadas. Yo les voy a abrir en tarea el espacio para que suban sus evidencias. Si les ofrece certificado al final, usted sube solo el certificado. Si solo les ofrece los resultados que obtuvieron en las evaluaciones, usted hace captura, tómele foto a eso y eso lo va a subir en el espacio que les voy a abrir en tareas. Es necesario que en 15 días hayan participado en el foro con su rutina, veo, pienso, me pregunto, y hayan hecho este curso. Este curso no les va a llevar más de 2 horas. Es un curso sencillo, es un curso muy práctico, es autodesarrollable. Cada quien lo va a desarrollar en su tiempo. Tenemos 15 días para hacerlo. Incluso si trabajamos en sentido estricto, esta asignatura tiene de 10 a 4, con lo cual todavía tendrían tiempo hoy mismo, si así se los permite el tiempo. Si no, tienen 15 días para hacerlo. Y, por favor, sin excusas, pues, haciendo todo el esfuerzo posible. Si alguno tiene dificultad, pues me avisa por el grupo. ¿Cómo entran? Bueno, hacen clic en donde yo estoy ahora. Eso les va a abrir una pestaña nueva, que es la que les empiezo a mostrar a continuación. Este es el curso.
En este caso yo tengo iniciada la sesión, pero si no va a decir iniciar sesión. Él no les va a dejar avanzar si no tienen la sesión iniciada, porque eso va quedando guardado en su correo de Gmail. Y puede hacer otros cursos. Usted va a encontrar muchos cursos allí, muchos son gratuitos y los puede hacer. ¿Ok? Entonces, curso de ciudadanía digital y seguridad. Le va a dar seguir y va a comenzar a hacer. Fíjense que máximo dura 2 horas con 20 minutos. Ese es el máximo. Y te va indicando, por ejemplo, si yo le doy seguir aquí, me dice, por ejemplo, revisión de la unidad 1, se supone que yo la estudié, y me comienza a hacer preguntas. Si se da a enviar, él te da un feedback. Ese feedback es el que le van a ir tomando captura para ir entregando al final de la tarea. ¿Ok? Entonces, fecha de aprobado, por ejemplo, 9 de septiembre y así sucesivamente. Él lo ve como actividad finalizada, es decir, que lo vi, que lo hice. Le estoy poniendo ejemplos para que nos podamos manejar bien. ¿Vale? Repaso. Repito, todo está en la lección 1, todos los formatos, está la programación analítica que resume todo lo que estoy diciendo. Rutina SQA, que sé, que quiero saber y que aprendí, se entrega hoy y me explican los presaberes. Permítame un momento. Ok. Entonces, repito por aquí, el SQA es la primera rutina y es la que me marca los presaberes. ¿Por qué tiene que ser hoy? Porque si avanza, ya no son presaberes, ya son saberes. Y por lo tanto, se falsea el mismo ejercicio que se desea que usted haga. Es decir, que usted pueda ver qué sabía cuando empezó la asignatura y qué aprendió con ella. Si no lo termina hoy, lo puede entregar mañana, no pasa nada, pero no lo deje para más adelante, porque ya pierde sentido y por lo tanto también pierde sentido su evaluación. Tenemos 3 materiales directos, es decir, el documento de aprendizaje-servicio, en donde les recomiendo la lectura del primer y segundo capítulo, y 2 videos, que es el aprendizaje-servicio, que está en el foro 1, y componentes del aprendizaje-servicio, que es el que acabamos de observar. Sobre las 10 mejores páginas, eso es complementario. La rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto, para participar del foro 1. Les pido que lean con atención lo que hay que hacer allí, cuántas participaciones tiene que haber, y el curso de ciudadanía digital, que es un plus que integramos a nuestra asignatura y que nos va a fortalecer el concepto de ciudadanía digital, cómo aplicarlo con nuestros estudiantes y cómo pensar en un proyecto de aprendizaje-servicio. ¿Hay alguna pregunta sobre el trabajo a desarrollar en estas 2 semanas? ¿Queda claro los 3 ejes sobre los que se centran en estos 15 días? Profe, ahí en el trabajo que se va a hacer hoy, ahí hay que solamente trabajar, escribir sobre lo que la página ya está ahí, solamente nosotros tenemos que escribir como un documento de Word y ya. Sí, el documento de Word lo llenan tal cual como está, en donde se indica, en donde lo mostré. ¿Sí? Ah, listo, esa era mi inquietud solamente, ya. Gracias. O sea, yo se los estoy presentando en PDF para que lo puedan ver, pero debajo está en doc. Lo descargan, lo llenan y lo suben así mismo, exactamente. Eso pasa con la rutina SQA y pasa con la rutina veo, pienso, me pregunto. Son 2 rutinas diferentes, 2 maneras diferentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o inquietud adicional? Parece que no, profe. Parece que no, Todo ¿verdad? está claro.
Espero. De todos modos, cualquier cosa, pues tienen la clase grabada y además tenemos la posibilidad de hacer preguntas por el chat. Tenemos una estudiante nueva que no está en el grupo, no sabía que había la clase y es la que me está escribiendo aparte. Entonces, al subir la clase grabada, que la van a encontrar siempre en el área de lecciones, por esta vez la voy a mandar al grupo, también para apoyar un poco a la compañera que no estuvo. En enlaces, ¿sí? En la parte de sesiones en línea, voy a cambiar a vista del profesor. En sesiones en línea y grabaciones, debajo de este enlace va a aparecer sesión 1, la fecha y el enlace de la grabación. ¿Ok? Se pueden suscribir a mi canal de YouTube, que es donde yo subo las sesiones. Ahí van a ver otras asignaturas y otras materias y otros materiales de interés, algunas herramientas digitales y todo lo demás que les puede servir de apoyo a sus clases de forma habitual. Y cuando yo suba las clases, pues les va a llegar una notificación de que la clase está subida. ¿Ok? Entonces, de eso les puede servir. Rosa, adelante. Disculpe, profe. Yo sé que lo que le voy a preguntar no es parte del curso, pero sí es bien interesante. Sí. ¿Cómo usted hace para grabar aquí en Meet las clases? Porque tengo cuenta institucional. Ah, ya. Gracias. O sea, el Meet habitual no tiene grabación, pero gracias. el Meet institucional sí. Vale, Rosa. Excelente. En mi página web y en el canal hay dos herramientas que sirven para grabarnos mientras estamos en clase. Son herramientas gratuitas. Entonces, ahí está el tutorial de cómo usarlas y te pueden servir. ¿Sí, Rosa? Rosa y a todos. Rosa, sí, profe, ¿y su canal cómo yo lo busco en YouTube? Sí, pero te dejo mi página web y en la apenas entre, bueno, la puedes revisar, ahí hay unos tutoriales que les pueden servir a todos, pero les estoy pasando por el chat. Está bien, gracias, profe. En la página, lo primero que vas a ver en la parte superior es canal de YouTube. Te la muestro para que la veas, a ti y a todos, por supuesto. Esta es mi página personal, aquí van a ver herramientas de uso de Google, Google Earth, de proyectos, Geniali, Kahoot, conferencias, tutoriales y publicaciones y portafolios digitales que les pueden servir. Y aquí está el botón de canal de YouTube. Haces clic allí y te lleva directamente al canal y se suscriben. Ahí estamos a la orden para lo que necesiten y se les pueda hacer de utilidad. Bien, entonces cierro por ahora la grabación agradeciéndoles la atención y la participación que han tenido en la clase. Me ha gustado mucho, somos pocos, pero bien, eso me gusta mucho, de que muestren que están atentos y que pregunten, porque para eso estamos, ¿vale? Cierro la grabación.